Hoy en el tema número 9 del diplomado, el licenciado Miguel Galvis, director de la UNI3 Colombia, abordará el derecho a la educación de las personas mayores. Cordial saludo para todas y todos los participantes en el diplomado virtual latinoamericano y caribeño sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. Es motivo de gran satisfacción para la Universidad Abierta de la Tercera Edad compartir este espacio con la Fundación Derechos Mayores Colombia, que ha sido la entidad impulsora, promotora de este espacio, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica y el Parlamento Andino. Es de especial interés para UNI3 el poder presentar en este espacio el derecho a la educación de las personas mayores, en razón a que esa es nuestra razón de ser como institución. Ese es el objeto institucional, el poder desarrollar y poder ejercer y promover el ejercicio del derecho a la educación de las personas mayores. UNI3 es una institución que nace en Colombia en 2024, pero que en América Latina tiene más de 40 años de existencia a partir de la presencia en el Uruguay, que la trajo de Suiza, de la versión suiza, una maestra que se llamó Alondra Bailey y la creó en Montevideo en 1983, y el origen de las UNI3 está en 1972 en Toulouse, Francia, donde se creó el primer programa de educación especializada para personas mayores. Para conocer un poco mejor y aproximarnos a esta realidad, quiero presentarles un video institucional que sé que les va a brindar los elementos, y posteriormente yo haré algunas precisiones sobre el tema. Los invito a ver el siguiente video. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy exploraremos la fascinante historia de las universidades y cómo han evolucionado en Europa y América Latina, llegando hasta la creación de la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia. El origen de las universidades se remonta al siglo XI, cuando surgieron como instituciones de aprendizaje. La Universidad de Bolonia, fundada en 1088, se considera la más antigua del mundo. Estas instituciones se establecieron originalmente para educar a jóvenes estudiantes y seguían un enfoque pedagógico orientado principalmente a los jóvenes. La educación superior, en aquel entonces, se centraba en la enseñanza de materias como teología, derecho, medicina y artes liberales. La Universidad de Bolonia se convirtió en un modelo para otras universidades europeas, que surgieron posteriormente como la Universidad de París, la Universidad de Oxford y la Universidad de Salamanca. Estas instituciones se convirtieron en centros de conocimiento y debate, desempeñando un papel fundamental en la formación de la élite intelectual de la época. La llegada de las universidades a América Latina se produjo durante la época de la dominación colonial. La Universidad de Santo Domingo, fundada en 1538 en la República Dominicana, se considera la primera universidad en América.
La universidad más antigua de Colombia es la Universidad Santo Tomás, creada por la Orden de los Dominicos en 1580. La influencia de las universidades coloniales en toda América Latina fue significativa, ya que contribuyeron al desarrollo de la educación superior en la región y la formación de las élites empresariales, intelectuales y políticas de cada país. Las universidades abiertas son instituciones educativas que se caracterizan por ofrecer oportunidades de aprendizaje flexible y accesible a través de una variedad de modalidades como la educación a distancia, en línea y el aprendizaje móvil. Estas instituciones están diseñadas para atender a un amplio número de estudiantes, incluidos adultos que trabajan, personas con responsabilidades familiares y aquellos que buscan continuar su educación de manera más flexible. El concepto de universidades abiertas se originó en Inglaterra, con la creación de la Open University en 1969. La Open University es considerada pionera en este enfoque de educación a distancia y abierta. En Francia, la noción de universidades de tercera edad comenzó a tomar forma en la década de 1970. En 1972 se lanzó el primer programa universitario para la tercera edad, con el liderazgo del profesor Pierre Villas, en la Universidad de Toulouse, Francia, que pronto se propagaría por los diferentes países europeos. Estas instituciones se centran en ofrecer oportunidades educativas a adultos mayores, alentando el aprendizaje a lo largo de toda la vida y promoviendo la participación dinámica en la sociedad. Este enfoque innovador reconoció que la educación no tiene límite de edad y puede enriquecer la vida de las personas mayores. El concepto de universidades de tercera edad se extendió por toda Europa, ofreciendo a las personas mayores la oportunidad de continuar aprendiendo y participando en la sociedad. Estas instituciones no solo se centraron en la adquisición de conocimientos académicos, sino también en actividades culturales, recreativas y de desarrollo personal. Este movimiento contribuye significativamente al bienestar de los adultos mayores y promueve su inclusión social. La Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad, AIUTA, reúne las UNI-3 de Europa, Asia, África, Oceanía y América, y hoy tiene presencia en 85 países, y en ellas participan más de 12 millones de personas adultas mayores. Por 4 décadas, la AIUTA viene defendiendo la causa de los ciudadanos mayores, mediante la educación a lo largo de la vida, por medio de intercambios universitarios y sobre todo de innovaciones en los campos de la educación y de la investigación científica, para que todos puedan encontrar su espacio en la sociedad. En Uruguay, la Universidad de la Tercera Edad, UNI-3, se estableció en 1983, siguiendo la inspiración del modelo de UNI-3 Suiza, liderado por Alondra Bailey y un equipo de personas mayores que acogieron y se apropiaron de la propuesta, que hoy completó 42 años de existencia ininterrumpida. UNI-3 Uruguay contó desde sus comienzos con el apoyo de la población y con el auspicio de la UNESCO, del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay y la Universidad de la República. En la actualidad, UNI-3 Uruguay tiene 23 sedes en los 19 departamentos del Uruguay. Brinda espacios educativos a más de 10.000 adultas y adultos participantes en 581 aulas taller, conducidos por 535 animadores socioculturales voluntarios. La Red de Universidades Abiertas UNI-3 de América Latina, RUA, nació en Río Tercero, Córdoba, Argentina.
en el marco del tercer encuentro de las UNI 3, cumplido en el año 1995, y respondió a una adhesión espontánea al proyecto uruguayo por parte de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y México, que se sumaron con entusiasmo a esta experiencia. A partir de ese momento han surgido nuevos emprendimientos en otros países, lo que determinó la necesidad de hacer encuentros cada 2 años para promover ricos intercambios de experiencia con el acompañamiento de la UNI 3 Uruguay. El 17 de febrero de 2024 se iniciaron las actividades académicas, sociales y culturales en la sede de la ciudad de Bogotá, ubicada en el Centro Histórico y Cultural, calle 19, número 6, 21, piso 2. Contando con el acompañamiento de UNI 3 Uruguay, UNI 3. Colombia surge como una iniciativa de las propias personas mayores vinculados al programa de bachillerato para adultos mayores del Colegio Siglo XXI, con el auspicio de la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos. El primer semestre de 2024 se dio inicio con la primera aula taller, titulada Promoción y Ejercicio de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, orientada a la luz de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, bajo la conducción del animador sociocultural Miguel Galvis. Se inscribieron cerca de 1.400 personas mayores de 50 años que participaron de manera virtual durante 16 semanas y culminaron el proceso de aprendizaje y diálogo de saberes. Cerca de 450 personas mayores, residentes en un poco más de 100 municipios, pertenecientes a 25 de los 32 departamentos que conforman la geografía colombiana. Para participar en UNI 3 Colombia, se requiere que las personas mayores tengan un teléfono celular con plan de datos o un computador con conexión a Internet. Hoy, para participar en las aulas taller, los participantes deben inscribirse y hacer una pequeña contribución económica. Pueden ingresar únicamente personas mayores de 50 años, sin importar su nivel de escolaridad. Hoy estamos desarrollando el 4º semestre de actividades académicas. Durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2024 viajó a Paysandú, en la hermana República del Uruguay, la primera delegación de UNI 3 Colombia, al 17º Encuentro Latinoamericano de Universidades Abiertas, UNI 3. Durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2026, Colombia será la sede del 18 Encuentro Latinoamericano de Universidades Abiertas de Personas Mayores, UNI 3. Nos visitarán participantes y animadores socioculturales de Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y México, siendo el primer evento de esta naturaleza que se realiza en el territorio colombiano. Desde UNI 3 Colombia, estamos proponiendo que en la legislación educativa se incluya la existencia formal de las universidades abiertas de tercera edad, a las que podrán vincularse de manera exclusiva personas mayores de 50 años. Partimos de reconocer que las instituciones de educación superior se estructuran a partir de 3 componentes básicos, a saber, la docencia, que permite ofrecer programas de educación superior en las modalidades de técnico profesional, tecnólogo, profesional y estudios de posgrado. La investigación, que le permite desarrollar proyectos de investigación en las diferentes disciplinas del conocimiento, especialmente en aquellas en que desarrolla la docencia. La extensión, que le permite realizar cursos cortos, diplomados y talleres en las más variadas áreas del conocimiento científico, tecnológico y cultural, con destino a la comunidad en general, sin el lleno de requisitos de escolaridad previa. Las UNI 3 podrían crearse como instituciones de educación superior, en un primer momento, con el componente de extensión, y gradual y progresivamente ir construyendo las condiciones y cumplir los requisitos necesarios para iniciar con los componentes de investigación y docencia.
Estas universidades abiertas de tercera edad contarán con estándares diferenciados que se ajuste a las características y expectativas de las personas mayores de conformidad, con los estándares definidos en el artículo 20 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En resumen, la historia de las universidades, su evolución en diferentes continentes y la aparición de enfoques modernos como las universidades abiertas y las universidades de tercera edad muestran cómo la educación se viene adaptando a las necesidades cambiantes de la sociedad. La educación a lo largo de toda la vida es esencial para el desarrollo personal y social, y estas tendencias representan un paso adelante en este camino educativo, promoviendo la inclusión y el enriquecimiento de personas de todas las edades. La educación no tiene límite de edad, y estas instituciones son testigos de ello, abriendo las puertas del conocimiento a personas de todas las generaciones. Llegó el momento de la inclusión educativa de las personas mayores. La historia de las universidades sigue escribiéndose y debe incluir a todas las poblaciones, sin ningún tipo de discriminación, en particular por razones de edad en la vejez. Bueno, como pudimos ver en el video, pudimos mostrar cómo las universidades surgen solamente como propuestas de formación para los jóvenes. Y posteriormente aparecen las universidades abiertas, que se vuelven mucho más flexibles, y aparece también la educación a distancia, que es otro factor muy importante. Adicionalmente, en Toulouse, Francia, en 1973 aparecen las universidades de tercera edad que se van a promover y a divulgar por Europa y por todos los continentes, llegando a América Latina en 1983, pues y traída por la profesora Alondra Bailey. Lo primero que tendríamos que decir es que en América Latina, desde hace más de 42 años, se vienen impulsando instituciones y programas especializados para personas mayores. Pero no solamente programas desde el nivel institucional, sino programas de y para las personas mayores. Las UNITRES son instituciones creadas por las personas mayores, para las personas mayores, y no son instituciones oficiales. Son instituciones de carácter solidario que descansan en el ejercicio que hacen los animadores socioculturales, quienes actúan como voluntarios, presentando bien presencialmente o bien virtualmente conocimientos y contenidos de la más alta calidad académica. Por eso nos reconocemos como universidades. Tenemos un estándar de calidad y un estándar de acceso al conocimiento en todos sus campos. Hoy están presentes no solamente en el Uruguay, sino en Argentina, hace más de 30 años, 35 años, en Cochabamba, Bolivia, en el Perú, en Venezuela y en México. Tienen una tradición de más de 30 años. Tendríamos que decir hoy, hacer un homenaje a Alondra Bailey y a su equipo con el que impulsó la UNITRES en Uruguay, que de manera visionaria empezaron a ejercer el derecho a la educación de las personas mayores. El desarrollo de este derecho en América Latina es muy desigual.
así como hay países donde ya llevan una tradición de 42, 35, 30 años, Colombia empezó el año pasado. Y hay muchos países de Latinoamérica y del Caribe que no tienen experiencias en este campo, que no han generado este tipo de procesos. Hay que decir también que, por ejemplo, conocemos que en la Universidad de La Habana, en Cuba, existen procesos de formación permanente para las personas mayores con gran tradición también. Y seguramente en diferentes países y en diferentes localidades, departamentos, universidades, deben existir experiencias de aprendizaje para personas mayores. Desde UNI3 Colombia queremos para el año 2026, cuando vamos a hacer el encuentro latinoamericano, poder vincular, así fuese virtualmente, ojalá pudiera ser también presencialmente, estas experiencias en diferentes partes del continente. Sea esta la oportunidad para, ante esta audiencia selecta que está motivada en conocer los derechos de las personas mayores, en los países donde todavía no ha llegado UNI3, sería muy interesante que contemplen la posibilidad de generar grupos de personas mayores que lideren bajo la conducción de la RUA, la Red Latinoamericana de Universidades Abiertas de la Tercera Edad, y pues bajo la experiencia de cada uno de los países que ya tienen una gran trayectoria, impulsar en sus respectivos países este tipo de instituciones. Hoy se necesita que este ejercicio, que ha sido apoyado por la UNESCO y que ha sido contado con el apoyo de varios ministerios de educación y de cultura, pues den un salto. Esto que venía siendo practicado desde el modelo de la educación no formal o incluso informal, pues es un componente de extensión. Puede entenderse como un componente de extensión universitaria, y por eso pues estamos proponiendo que en el proceso de reglamentación que tendrán que hacer de la convención y del artículo 20, cada uno de los países de América Latina, pues incluyan la figura de instituciones especiales para las personas mayores en el rango universitario, únicamente para personas mayores de 50 años, que inicien por el componente de extensión, que es lo que venimos haciendo históricamente, que desarrollemos el componente de investigación en jeragogía, que nos corresponde sistematizar las prácticas, reflexionar sobre el aprendizaje, los procesos de aprendizaje de los adultos mayores, ir desarrollando hasta formar programas en facultades de educación especializadas para las personas mayores. La transición demográfica obliga hoy a que existan políticas públicas y esfuerzos institucionales también desde el sector solidario y desde el sector privado que nos ayuden a fortalecer el buen vivir de ese periodo que consideramos desde UNI3 debe ser el mejor momento, el mejor periodo de la vida, que es el de las personas mayores. Para avanzar en este tema, quiero invitarles a ver otro video que ya no muestra la historia de las universidades, sino más bien de la educación,
y cómo ha sido ese tránsito de la educación, y además nos explica o nos muestra el contenido específico del artículo 20 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y nos invita a reconocer la experiencia que ya existe, a construir sobre lo construido y a avanzar en este importante campo de las ciencias de la educación. Entonces, quiero que miren detenidamente este otro video institucional de UNI3. Ahí va. Desde los albores de la civilización occidental, la educación ha sido el pulso invisible que impulsa a la humanidad. Lo que una vez fue un privilegio oculto, hoy es un derecho universal y permanente. En UNI3 Colombia, celebramos este viaje extraordinario, una odisea del saber que nos ha llevado desde las élites del mundo antiguo hasta la promesa de un aprendizaje sin límites, para todas las edades y en cada rincón del planeta. Acompáñanos para aprender sobre esta transformación continua, donde cada etapa es un testimonio de nuestra sed insaciable de conocimiento. Nuestro recorrido comienza en el mundo clásico, donde la educación fue concebida como la formación integral del ser, la paideia griega, buscando el desarrollo armonioso del individuo para la vida política y social. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento pedagógico occidental, promoviendo la razón, la retórica y una actitud crítica y reflexiva. Sin embargo, esta visión profunda convivió con un modelo espartano militarista y utilitario, y la educación era, en esencia, un privilegio exclusivo de las élites, negado a esclavos y mujeres. Las bases del debate sobre el propósito de la educación, entre la formación del ser y el fin utilitario, se forjaron desde esta época. Con la caída del Imperio Romano en Europa, la Iglesia Católica emergió como la custodia del conocimiento, salvaguardando la cultura clásica. Surgieron las escuelas monásticas, centros de fe y preservación cultural. Más tarde, las catedralicias expandieron el currículo con el trivium y el quadrivium. Pero el verdadero hito fue el nacimiento de las universidades medievales en el siglo XI, como Bolonia, París y Oxford. Estas instituciones iniciaron la secularización del saber, ofreciendo disciplinas como la filosofía, medicina y derecho, marcando un claro alejamiento del control eclesiástico exclusivo. La querella entre escolásticos y humanistas, con figuras como Tomás de Aquino y Juan Luis Vives, no solo fue un debate académico, sino una lucha por la autoridad del conocimiento, sentando las bases para la futura intervención del Estado en la educación. La Ilustración fue la verdadera dinamizadora que transformó la educación de un privilegio a un derecho fundamental. Figuras como Johann Amos Comenius, el padre de la educación moderna, abogaron por la educación universal para todos los niños y niñas, sentando las bases de nuestros sistemas educativos contemporáneos con su Didáctica Magna. Rousseau y Pestalozzi centraron la atención en la infancia y el desarrollo natural. La Revolución Francesa materializó este ideal, estableciendo la educación pública, gratuita y laica, con el Estado asumiendo la responsabilidad de formar ciudadanos, consolidar la nación y preparar una fuerza laboral para la industrialización. Este cambio radical movió el propósito educativo de la salvación del alma a la formación del ciudadano y el trabajador, un pilar de las sociedades modernas.
pesar de los avances, la verdadera universalización requería derribar muros aún más altos. Las mujeres, históricamente excluidas de la educación formal y superior, comenzaron una lucha incansable por la igualdad. El acceso a la universidad se convirtió en un hito crucial para su empoderamiento económico y social, rompiendo siglos de dependencia. En América Latina, pioneras como María Trinidad Enríquez en Perú abrieron caminos. Figuras como Savitribai Phule en India y María Montessori en Italia transformaron la pedagogía. La escuela moderna defendió la coeducación de sexos y clases sociales, un principio que hoy es pilar de la pedagogía contemporánea. La coeducación no es solo mezclar, es eliminar estereotipos, fomentar el respeto mutuo y reconfigurar las estructuras de género, haciendo de la educación una herramienta poderosa para una sociedad más justa y equitativa. Hoy, el concepto de educación trasciende la niñez y la juventud para abarcar la totalidad de la existencia humana. La obsolescencia de habilidades y el aumento de la esperanza de vida nos exigen un aprendizaje permanente. Aquí nace la andragogía, denominación que se le ha dado a la educación de adultos, y la jeragogía, dedicada al aprendizaje entre adultos mayores. Malcolm Knowles, padre de la andragogía, nos enseñó sobre el aprendizaje autodirigido y el pensamiento crítico, donde el educador es un facilitador. Por su parte, la jeragogía, impulsada por programas universitarios para la tercera edad desde 1973 en Toulouse, Francia, y en 1983 en Montevideo, Uruguay, buscan el bienestar, la inclusión social y la participación comunitaria. Este es el paradigma educativo del siglo XXI, impulsado por la UNESCO. El aprendizaje a lo largo de toda la vida, un proceso continuo y vital, desde preescolar hasta después de la jubilación. La evolución del concepto educativo ha transitado desde un enfoque exclusivo en la niñez, pedagogía, hacia el reconocimiento del aprendizaje en la adultez, andragogía, y más recientemente ha puesto el foco en las necesidades específicas de las personas mayores a través de la jeragogía. Este último paradigma es crucial en el contexto del envejecimiento poblacional y la creciente longevidad que experimentan las sociedades latinoamericanas. La jeragogía no solo busca la adquisición de conocimientos, sino también promover el bienestar, la inclusión social y la participación comunitaria de las personas mayores. En este marco, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece claramente el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, en igualdad de condiciones y sin discriminación. El tratado insta a los estados a crear programas y formatos educativos que sean adecuados a las necesidades, preferencias, motivaciones e identidad cultural de las personas mayores. Una de las experiencias más significativas que materializa estos principios en la práctica son las universidades de la tercera edad, UNI-3. Presentes hace décadas en países como Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, México y ahora en Colombia. Estas instituciones representan la mayor y más relevante experiencia jeragógica en América Latina. A través de ellas, miles de personas mayores ejercen su derecho a un envejecimiento activo y saludable, tal como lo define la Convención y la UNESCO. Ahora se trata de aprovechar su desarrollo para masificarlas y llevarlas a la atención educativa de millones de personas mayores en nuestro continente. Artículo 20. Derecho a la educación. La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas por cada uno de los estados parte, y a participar en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones. Los estados parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la persona mayor y se comprometen a
Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación adecuados que permitan el acceso, entre otros, a los distintos niveles del ciclo educativo, a programas de alfabetización y postalfabetización, formación técnica y profesional, y a la educación permanente continua, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad. B. Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesibles para la persona mayor que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural. C. Adoptar las medidas necesarias para reducir y progresivamente eliminar las barreras y las dificultades de acceso a los bienes y servicios educativos en el medio rural. D. Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, TIC, para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica, e incrementar la integración social y comunitaria. E. Diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona mayor, y en especial, de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. F. Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en actividades educativas, tanto formales como no formales. Ahora nos corresponde a los funcionarios públicos y a las personas mayores de las Américas hacer incidencia para que los estados nacionales o estados partes afronten de manera participativa el mandato establecido en el párrafo 2 del artículo 1 de la Convención Interamericana que establece: si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. No olvide que la educación es un derecho de todas y todos, durante toda la vida. Interesante este segundo video institucional que hemos compartido con ustedes. Hay que recordar que la educación en la antigüedad y en la Edad Media, pues era una educación para las élites, y que posteriormente fue la Iglesia Católica la que asume, a partir de las abadías, la tarea de formar y educar a sus propios cuadros de la Iglesia, a sus propios jerarcas y a sus propios su propio personal, para que ejercieran la labor evangelizadora. Pero de ese mismo espacio surgen las universidades, y posteriormente va a aparecer el bachillerato, que se va a popularizar, y que a partir de la Revolución Francesa y del surgimiento de los estados republicanos y la abolición de la monarquía, pues aparece la educación como un derecho para los niños. En principio para los niños, después para los niños y las niñas, posteriormente para las jóvenes en el mundo universitario. Y hoy el desarrollo humano de la sociedad nos plantea que es necesario
que la educación cubra a la totalidad de las personas. Ya no podemos esperar a que desaparezca una generación para que venga otra y transforme la realidad, porque la evolución rápida de las transformaciones tecnológicas, ambientales, geopolíticas, culturales, pues plantean que necesitemos estar de manera permanente actualizándonos en el conocimiento que es patrimonio universal de la humanidad. La convención es clara y precisa en plantear que la educación para las personas mayores no es una educación para que se entretengan, para que se distraigan, una educación incluso donde se les infantiliza, se les trata como niños, se les trata como personas que no tienen experiencia, que no tienen valores, que no han construido y que se sienten orgullosas de haber llegado a la adultez mayor porque es un logro y que quieren vivir de la mejor manera. Para eso se ha desarrollado una disciplina académica que surge desde la medicina en un primer momento a través de la gerontología educativa, también desde el trabajo social, atendiendo a poblaciones vulnerables y que hoy tiene su centro en las ciencias de la educación, que ha evolucionado de un concepto de pedagogía que es para los niños y niñas, donde hay una generación de adultos que debe orientarla para que se integre de manera adecuada a la sociedad cambiante en la que nos encontramos. Posteriormente aparece dentro del modelo de desarrollo industrial la necesidad de que las personas mayores también se actualicen y aparece la andragogía que permite la formación permanente y especialmente en el mundo de los oficios y de la actividad productiva. Y ahora la jeragogía como la posibilidad del aprendizaje para la mejor calidad de vida, para la vida activa y saludable de las personas mayores y para que todas y todos logremos satisfacer nuestras aspiraciones y nuestros sueños. Por eso la convención plantea que la educación tiene la posibilidad y debe brindarle la posibilidad, el derecho al adulto mayor de terminar la primaria si no la ha hecho, de hacer su bachillerato si no lo ha hecho, de realizar una carrera universitaria o un programa de educación superior si no tuvo la oportunidad de hacerlo cuando fue joven. Por eso es necesario generar una nueva política que le dé acceso a las personas adultas mayores a la educación. Por ejemplo, en España, los campus universitarios tienen la obligación de generar, aunque sea un programa de 3 años presencial en el campus con personas pensionadas o mayores de 60 años. Y eso ha generado una cantidad de espacios interesantísimos donde las universidades han descubierto gran cantidad de espacios y necesidades que tenemos las personas mayores. Entonces, es importante que tengamos presente ese derecho. Primero que todo, es un derecho que tenemos las personas mayores y de alguna manera miremos cómo se implementa en nuestras localidades, en nuestros países, y cómo fomentamos, gestionamos, incidimos para que los congresos,
los gobiernos, que también lo pueden reglamentar por decreto, a la luz de la convención y de los compromisos que han venido estableciendo, así no lo hayan ratificado aún, pueden ir avanzando en la garantía de este derecho a la educación de las personas mayores. Incluso ya hoy aparecen nuevas disciplinas como la neuropsicopedagogía, que conjuga 3 disciplinas: las neurociencias, la psicología del aprendizaje y la pedagogía como práctica y reflexión sobre el aprendizaje de las personas mayores. Y lo primero que nos dicen es que el cerebro humano sí tiene capacidad de regenerarse, que era una de las conclusiones que en el siglo anterior algunos científicos, cuando no existían todavía las tomografías, sino que se estudiaba el cerebro en los cadáveres, no había otra forma de estudiarlo. Decían que las neuronas de las personas iban disminuyendo y se iban desapareciendo, y que el cerebro no tenía capacidad de regenerar esas neuronas. Hoy hablamos de neurogénesis, hablamos de plasticidad cerebral, que demuestra que durante toda la vida el ser humano tiene capacidad de aprendizaje. Somos el Homo sapiens, y yo me atrevería a plantear que somos el Homo aprendiz. Hasta el último día de nuestras vidas estamos aprendiendo cosas, siempre y cuando no tengamos enfermedades degenerativas de la memoria. En el caso de UNI3 Colombia, hemos incursionado en una modalidad que tiene que ver con el aprendizaje móvil. Es una parte de la educación a distancia que, después de pasar por la correspondencia, la radio, la televisión, el computador, los programas, hoy a través del teléfono móvil podemos estar articulados a procesos de educación e integración social y comunitaria. Claro, hay que privilegiar en lo posible la relación frente a frente, cara a cara, entre los adultos, para que desarrollen vínculos sociales, comunitarios, de afecto, de respeto, de solidaridad. Pero quienes no pueden por diferentes circunstancias, porque no existe UNI3 no existen instituciones en sus localidades, porque están en el mundo rural, porque tienen una enfermedad que les impide movilizarse de manera adecuada, pues UNI3 Colombia surge para llegar a esos espacios donde no es posible la presencialidad. Y me han preguntado si es posible que desde otros países puedan vincularse a UNI3 Colombia, y la respuesta es que sí. Deben tener un teléfono celular con conexión a internet y deseos de participar en un proceso permanente de formación durante toda la vida. Ese es un espacio. Igualmente, aprovecho este espacio para decirles a las personas que están vinculadas a procesos de toma de decisiones en sus municipios, en sus estados, en sus departamentos o en los estados partes que correspondan, que UNI3 es un espacio al que pueden solicitar que vaya a sus espacios locales. Necesitan conformar grupos de adultos mayores con un perfil específico que lideren estos procesos en sus respectivos países. No hay que partir de ceros ni hay que inventar la rueda. Hoy necesitamos generar espacios adecuados, pertinentes, y construir una gran red, una gran
un gran espacio de reflexión, encuentro, aprendizaje, interacción entre las personas mayores, porque como lo pueden ver en la convención, no solamente hablamos del tema educativo, sino que hablamos del tema productivo, de la cultura, del deporte, del empleo, de la vivienda, de la salud, de los diferentes espacios que garanticen la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores. Invitamos a nuestros participantes en este diplomado latinoamericano y caribeño a hacernos llegar, a darnos a conocer sus experiencias locales en educación para personas mayores. Estamos en esa tarea. Y quienes deseen participar en el 18º Encuentro Latinoamericano de UNI3, Universidad de Tercera Edad, vamos a propiciar un espacio para que lo puedan hacer o bien virtual o bien presencial si quieren venir a Colombia. Con estos elementos creo que hemos hecho una aproximación al derecho a la educación de las personas mayores. El concepto central de los procesos educativos hay que entenderlos a nuestro modo de ver como el ejercicio del derecho a la educación de todas y todos durante toda la vida. El Homo aprendiz está de moda. El Homo aprendiz es el que tiene la capacidad de repensarse, reaprender y mejorar la calidad de vida personal y de los núcleos familiares y sociales en América Latina. Las neurociencias nos muestran que las personas que aprenden un idioma, que aprenden a tocar un instrumento, que están en permanente educación, formación, reflexión, aprendizaje, tienen menos posibilidades de vivir o desarrollar una enfermedad degenerativa de la memoria. Por eso, además de mejorar el entendimiento que tenemos de esta sociedad multicompleja que estamos viviendo, necesitamos jugar un papel activo dentro de las sociedades latinoamericanas, porque nuestros pueblos originarios reconocen en las personas mayores un gran valor. Nosotros hemos transitado por 3 de las 4 revoluciones industriales. Pasamos por el surgimiento de la electricidad, de los electrodomésticos, de la radio, de la televisión, posteriormente la informática, más adelante el internet. Y hoy estamos en medio de la 4ª revolución industrial, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la robótica, con el internet de las cosas, con la nanotecnología, la computación cuántica, la ingeniería genética. Bueno, tenemos por delante uno de los momentos más importantes en términos del desarrollo científico, tecnológico y cultural, geopolítico, que como nunca antes lo había vivido ninguna otra generación de personas mayores. Pero para poder participar activamente y con elementos es necesario ejercer nuestro derecho a la educación en este que debe ser nuestro mejor momento de la vida. Si quieren hacerme un audio, quieren hacerme un video contándome sus experiencias, me las pueden enviar al WhatsApp más 57, que es el indicativo internacional de Colombia, y el número
de mi móvil o teléfono celular es 317-487-16. Estaré encantado de contestarles y entrar en vínculo. Les agradezco su atención y nos veremos en otra oportunidad. Feliz día.